Es una enorme felicidad para nosotros estar aquí de vuelta para compartir con cada uno de ustedes las hermosas y ricas enseñanzas de la palabra de nuestro Padre Celestial. Es por eso que quiero invitarles a que nos acompañen hasta el final de nuestro maravilloso estudio y sean muy bienvenidos, porque juntos vamos a extraer hermosas lecciones para nuestra vida, para que podamos estar preparados cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros en su segunda venida. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a pedirle la dirección y la bendición a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, danos sabiduría y danos tu bendición para que así podamos extraer hermosas lecciones para nuestra vida y así estar preparados cuando tú vengas en tu segunda venida. Pero también te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos van a acompañar en el estudio de tu palabra. Cualquier necesidad o problema que puedan tener, por favor, encárgate y manifiéstate con poder a favor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de nuestra lección número 9 para esta semana es Controversias en Jerusalén. Nuestro texto bíblico está en San Marcos, capítulo 11, verso 25, y dice así: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Ya en la lección número 3 hemos estudiado 5 controversias que tuvo nuestro Señor Jesucristo frente a frente con los líderes religiosos. Y en la lección de esta semana también veremos otras controversias que nuestro Señor Jesucristo tuvo cara a cara con los líderes religiosos. Y vamos a aprender cómo es que Jesús triunfó para que podamos triunfar en este mundo lleno de dolor y también lleno de engaños espirituales. Así que vamos al desarrollo de nuestro estudio con la primera parte con nuestro hermano Emerson. Gracias, hermano Armando. Sean todos bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Una vez más, estamos en el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Lo invito a que agarre su Biblia, su folleto de escuela sabática, para entender el estudio de esta semana. Así que vamos a iniciar con la primera parte, con el subtítulo La entrada triunfal. Esto está registrado en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11. Faltando una semana para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él envía a 2 discípulos a una aldea que estaba enfrente de ellos, a buscar a un pollino o a un burrito que nunca había sido montado. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 7 al versículo 11, que dice de la siguiente manera: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene,
Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de la lectura de estos versículos surge una pregunta. ¿Por qué es que se le dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es muy sencilla. Es el cumplimiento de una profecía mesiánica. Para ser más exacto, es el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10, que nos relata al rey entrando en Jerusalén montado sobre un pollino. 500 años antes de la venida de Jesús, Zacarías predijo que así sería la venida del rey de Israel. Y en el capítulo 11 se está cumpliendo esa profecía. Pero también la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos recuerda la entrada del rey Salomón en Jerusalén, que fue sobre un asno, según Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33 y versículo 34. Recordemos que en los capítulos anteriores que hemos estudiado, Jesús siempre intentó mantener en secreto de ser el Hijo de Dios. Cuando sanaba a las personas, les decía, no digan nada. Incluso cuando los demonios lo reconocían como el Santo de Dios, Jesús en varias ocasiones les decía a los demonios, cállate. Pero el tiempo del secreto mesiánico, que así se conoce en el Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra por el este de Jerusalén, muy probable por la puerta dorada. Y una multitud acompañaba a Jesús gritando, Hosana, que significa salva ahora. Jesús entra sobre un pollino y la gente le decía, Hosana, como dijimos, que significa salva ahora. Las personas que acompañaban a Jesús, que cantaban Hosana en las alturas, ellos realmente no entendían que el salva que ellos cantaban no se refería a la liberación de la opresión romana, sino que era la liberación del pecado. Jesús no era un revolucionario. Y esto lo vemos claramente cuando Jesús ingresa al templo. Pero como ya era tarde, según lo que acabamos de leer, simplemente él mira alrededor y se va a Betania con sus discípulos. ¿Qué podemos aprender de esta parte? ¿Qué enseñanza nos deja? Yo destaco dos enseñanzas de esta parte. El primero es que el centro de este relato no es el pollino, sino que el centro es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros somos como el pollino. Simplemente somos instrumentos para cumplir la misión. A veces podemos cometer el error cuando somos líderes de iglesia y uno puede pensar de que sin nosotros la iglesia no puede seguir, de que sin nuestra presencia la iglesia no puede marchar. Y ahí estamos errando, porque nosotros no somos el centro de la iglesia, no somos el centro de la misión. El centro de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo segundo que quiero destacar en esta parte es, así como Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino, Jesús también puede entrar en tu corazón, querido amigo, querido hermano. Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús está tocando tu corazón. La respuesta es, ¿lo vas a permitir? ¿Vas a dejar que Jesús entre así como entró en Jerusalén? Esa respuesta solamente tú lo tienes. Pero yo te invito, mi amigo, mi hermano, abre tu corazón. Acepta a Jesús como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con el repaso de nuestra lección con nuestro hermano Armando. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo
un árbol maldito y un templo purificado. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 12 en adelante, dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. En estos textos podemos notar la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que tuvo hambre. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo comprende perfectamente cuando usted y yo muchas veces padecemos de necesidades. A veces nos encontramos sin trabajo y no sabemos cómo proveerle alimento para nuestra familia. Jesús entiende y por eso que Él está para ayudarnos. Él es quien provee para nuestras necesidades. Por lo tanto, si en estos momentos te encuentras sin trabajo, confía en tu Padre Celestial que Él proveerá. Él comprende tus necesidades. Ahora, el texto bíblico dice que nuestro Señor Jesucristo, al ver de lejos a la higuera, pues pensó que en ella había algo para satisfacer su necesidad. Y fue, pero se llevó un tremendo chasco, porque la higuera aparentaba lo que no era, no había fruto en ella. ¿Sabes? Esa higuera representaba a la nación judía. ¿Por qué? Porque se había olvidado de que tenía que ser misericordioso, bondadoso y amante para con su prójimo, pero habían hecho lo contrario. Por eso es que Jesús se decepcionó de su pueblo cuando vino a esta tierra. ¿Sabes? ¿Será que usted y yo estamos dando frutos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial? ¿O estamos igual que el pueblo de Israel? ¿Será que nosotros le extendemos la mano a nuestro prójimo cuando vemos que carece de alimento, de vestido, o necesita alguna ayuda económica, o necesita ayuda porque nuestro prójimo está enfermo? Pues yo no sé, mi apreciado, pero debemos de ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Pero Jesús dijo: nunca más, jamás coma alguien de ti. Maldijo a la higuera. Cuando Jesús venga por segunda vez, pronunciará juicio sobre aquellos que no dieron frutos para honra y gloria de su nombre. Ahora, el texto bíblico nos dice en el versículo 15: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron lo que estaba pasando en el templo, pues comenzaron a buscar cómo matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Jesús tuvo que sacar todo lo que había ahí y no permitió que entrara algo. El Señor hizo una purificación. ¿Sabes? Hoy en día, a veces nosotros criticamos tanto a nuestra propia familia, nuestra iglesia adventista, porque muchas veces decimos: la iglesia se ha vuelto muy pagana, ya la apostasía, ya hay mucha en la iglesia. Pero sabes, a veces nos preocupamos tanto en lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, pero la pregunta es: ¿cómo estará nuestro corazón, nuestro hogar? Sabes, por ahí debe de empezar, porque si eso está pasando dentro de la iglesia, quiere decir que habemos que todavía practicamos el paganismo, todavía hay apostasía en nuestra familia, en nuestro corazón. Entonces,
hagamos un análisis, escudriñemos nuestro corazón, nuestra familia, y si hay algo de apostasía, algo de paganismo, pues hagamos una limpieza, porque lo que Dios quiere es que tengamos un corazón limpio, una vida pura, para que entonces tenga un pueblo puro, un pueblo santo. Ahora, mis apreciados, nuestro Señor Jesucristo, después de purificar el templo, llegaron donde estaba la higuera. Cuando los discípulos vieron que la higuera ya se había secado desde la raíz, Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Si ustedes le dijeran a este monte, quítate de aquí y pasa al mar, haría eso, les obedecería por la fe. Entonces Jesús viene y da una tremenda lección a sus discípulos en el versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabes? Si nosotros realmente queremos que nuestro Padre Celestial conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones, que haga un milagro a favor de nosotros, primero tenemos que comenzar a dar frutos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Que nuestro corazón no sea egoísta, que no sea solamente para nosotros, sino compartir con nuestro prójimo. Y en segundo lugar, tenemos que purificar nuestro corazón de todas las malicias, sea apostasía, sea paganismo. Y en tercer lugar, creer que nuestro Señor se va a manifestar con poder a nuestra vida, pero siempre y cuando que podamos sacar el odio, sacar el rencor hacia nuestro hermano, hacia nuestra familia, para que así el Señor escuche y haga el milagro a nuestro favor. Pero también que podamos perdonar al que nos ha ofendido, para que entonces se realicen milagros extraordinarios a nuestro favor. Así que Dios nos ayude para poder ponernos a cuentas con Él y tener una vida pura, una vida fructífera para honra y gloria de nuestro Dios y una fe viva, firmes en nuestro Padre Celestial. Continuando con la tercera parte, con el subtítulo, ¿quién dijo que podías hacer eso? Para esto vamos a leer Marcos 11, 27 al 33. Lo que nos dice estos relatos es que después de que Jesús limpió el templo, ahora los líderes religiosos se enfrentan una vez más a Jesús en el atrio del templo. Ahora ellos le hacen una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad Jesús había actuado el día anterior en el templo? Ahora, hay que destacar que ellos, es decir, los líderes religiosos, ellos no pretendían escuchar la verdad. Lo que ellos querían es que Jesús cayera en una trampa. Quiero leer con ustedes Marcos capítulo 11, versículo 29 y versículo 30. Dice de la siguiente manera: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Si ustedes notan, los líderes religiosos le hacen una pregunta a Jesús. Ahora Jesús percibe la trampa, se da cuenta de la trampa que ellos están tratando. Y Jesús les responde con otra pregunta. Ellos también se dan cuenta que también Jesús quiere que ellos caigan en una trampa. Y ellos hablan y dicen: si decimos que el bautismo de Juan proviene de Dios,
Entonces Jesús les iba a decir, entonces, ¿por qué no creyeron? Y si ellos decían que el bautismo de Juan fue una iniciativa humana, entonces la gente se iba a venir sobre ellos porque la gente respetaba a Juan como profeta. Así que a ellos no les queda más que mentir y le responden a Jesús, no lo sabemos. Entonces esta es una oportunidad para que Jesús no les conteste a la pregunta que ellos le hicieron. Y Jesús le dice, yo tampoco puedo, si ustedes no me responden, entonces yo tampoco puedo responderles con qué autoridad hice lo que hice en el templo. Ahora, Jesús tenía la respuesta, pero a veces aquí nos damos cuenta, a veces no vale la pena responderle a todas las personas, porque hay gente que se acerca con preguntas, pero no para escuchar la verdad, simplemente para querer que uno caiga en la trampa de Dios. Y a veces no vale la pena responderle a esas personas. En esta misma parte aparece la parábola de la viña. Eso está registrado en el capítulo 12 del libro de Marcos, del versículo 1 al versículo 2. Y ahí se nos presenta acerca de una viña. Habla de un propietario. También aparecen unos arrendatarios, a quienes el dueño de la viña les alquila el campo. Esta historia es muy parecida, tiene muchas similitudes con la parábola que se encuentra registrado en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5. Pero lo que nos dice este relato en la parábola acerca de la viña es que los arrendatarios se niegan a entregarle el fruto de la viña al propietario. El propietario manda a sus siervos para que ellos le entreguen el fruto de la viña. Sin embargo, ellos lo que hacen con los siervos que son enviados por el dueño de la viña, en vez de entregar el fruto de la viña, lo que ellos hacen es maltratar a los siervos, los matan. Pero finalmente el dueño envía a su hijo, a su único hijo. Y el propietario de la viña espera que ellos respeten a su hijo. Veamos lo que dice el capítulo 12 del libro de Marcos, versículos 6 y versículo 7. Y dice lo siguiente. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Versículo 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de su viña. Versículo 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Tristemente, los arrendatarios matan al hijo. El propietario representa a Dios Padre. Los arrendatarios representan al pueblo de Israel, que se les encomendó la viña. Los siervos que Dios había mandado representan a los profetas, que maltrataron, que mataron. Y el Hijo representa a nuestro Señor Jesucristo, que también lo mataron en vez de escuchar. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes me van a matar. Ustedes no han comprendido las profecías. Ustedes no representan el carácter de Dios. Es interesante porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta que el dueño de la viña iba a tomar medidas drásticas contra los administradores porque la viña iba a ser encomendada a otros.
¿Qué enseñanza nos deja esta parte? Si tú eres un líder de iglesia, la enseñanza que nos deja esta parte es un recordativo para nosotros como líderes, que la viña no nos pertenece, la iglesia no nos pertenece. Si Dios nos ha elegido como un líder, debemos de servirle a la iglesia, debemos de servirle a la viña, porque somos simplemente mayordomos, no somos el dueño, que no cometamos el mismo error que hicieron el pueblo de Israel. Pero también otra enseñanza que nos deja esta parte es que Dios ha hecho todo lo posible para guiarnos hacia el arrepentimiento. Ha hecho todo lo posible para que el ser humano sea salvo. Que tuvo que mandar a su Hijo único para salvarte a ti, para salvarme a mí. La pregunta es, ¿vas a aceptar esa invitación o lo vas a rechazar? Así como esta parte, lo que hemos estudiado, esto era una advertencia para los líderes de que si seguían con esa conducta, Dios los iba a juzgar. La parábola de la viña es una muestra de amor, de misericordia que Dios tiene hacia los seres humanos. Jesús les estaba advirtiendo a los líderes religiosos que cambiaran su conducta, pero sin embargo no lo hicieron. Así que mi hermano, mi amigo, Dios ha hecho todo lo posible. La pregunta es, ¿vas a aceptar o vas a rechazar, así como hicieron los judíos? Esperamos que así no sea. Esperamos que tu caso no sea así. Vamos a continuar con el repaso de nuestra lección con nuestro hermano Armando. Ahora, la cuarta parte de nuestro estudio lleva por subtítulo Deberes terrenales y resultados celestiales. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 13 en adelante, nos viene hablando sobre algunos fariseos y herodianos que fueron enviados a Jesús para tenderle una trampa y que pudiera caer en sus propias palabras. Y la trampa tenía que ver con si era necesario pagar los impuestos al gobierno romano, al César. Entonces le dijeron a Jesús en el versículo 15, ¿debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. ¿Sabes? Ellos querían tenderle una trampa para que Jesús pudiera decir, no, no hay que pagarle los impuestos al gobierno, al César. Eso hubiese sido como que Jesús hubiera estado en contra del gobierno romano y eso pues automáticamente el gobierno lo hubiera condenado a muerte o hubiera ido a la cárcel. Pero con la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo, denle al César lo que es del César, él puso a salvo su vida, pero también dio una lección para sus discípulos de que deberían de aportar para el gobierno, deberían de apoyar al gobierno porque el gobierno pues estaba ayudando a los ciudadanos. ¿Sabes? Nosotros, los cristianos, tenemos que aportar para el gobierno, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que respetar las leyes del gobierno, obviamente las que no están en contra de nuestros principios. Ahora, también el Señor nos enseña en estos textos que debemos de darle lo que le pertenece a nuestro Dios. De hecho,
Dios tiene que ser el primero. Nosotros tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, serle fieles a nuestro Padre Celestial y después, pues al gobierno. Pero el Señor nos da esta tremenda lección y esta controversia, pues los fariseos y los herodianos no se salieron con la suya. El Señor supo cómo tener la victoria sobre ellos. Así que usted y yo aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a cómo responder, cómo enfrentar alguna controversia en cuanto a lo que nosotros creemos. Ahora, viene otra controversia y esta controversia es con los saduceos, los que no creían en la resurrección. Y ellos le plantearon a nuestro Señor Jesucristo un problema. Y el problema tenía que ver con la enseñanza de Moisés. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 18, nos dice que los saduceos le plantearon un problema a nuestro Señor Jesucristo. Y el problema tenía que ver con las enseñanzas de Moisés. Dice el versículo 19 así: Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Miren cómo nuestro Señor Jesucristo les respondió ante esta controversia de los saduceos que no creían en la resurrección. Jesús dejó bien claro que en la resurrección no habrá casamiento, es decir, en el cielo no va a haber casamiento. O sea que las familias o los matrimonios que entren al cielo, pues esos matrimonios van a permanecer por toda la eternidad. Pero a que haya casamientos de nuevo en el cielo, pues no va a haber, porque estos, dijo Jesús, van a ser como los ángeles en el cielo. Ahora, Jesús les dice: ustedes ignoran el poder de Dios. Saben, Dios es poderoso. Él es el dueño de la vida. Él es el dador de la vida. Él es la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dejó bien claro que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y ahora confirma al mencionar a Abraham, Isaac y Jacob que el Dios de ellos es Dios de vivos. Quiere decir que ellos van a resucitar. Mis apreciados que me escuchan, en este mundo hay tantos engaños, pero nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esos engaños y cómo dar a conocer las verdades de la palabra de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios tuvo victoria sobre la trampa que le tendían los líderes religiosos con el único fin de acusarlo y así poder matarlo. Pues usted y yo también triunfaremos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, porque un día usted y yo también daremos cuenta de lo que hemos creído ante este mundo lleno de maldad y lleno de engaño. Si Dios nos permite la vida
y si Él permite que lleguemos a ese momento donde se nos pedirá cuenta de nuestra fe. Pero el mismo Espíritu nos hará recordar lo que hemos estudiado en su santa palabra. Y el mismo Espíritu pondrá palabras en nosotros para poder responder. Pero es necesario que nos preparemos para que no nos dejemos engañar. Así que sigamos adelante y vamos a la última parte de nuestro estudio. Hemos llegado a la última parte del estudio de nuestra lección, con el subtítulo El mandamiento más importante. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, que dice de la siguiente manera. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya que ninguno osaba preguntar. En la última parte de nuestra lección, el capítulo 12, versículo 28 al 34 que hemos leído, nos damos cuenta que uno de los escribas se acerca a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Y es interesante que la respuesta que Jesús le da es citándole la Shema, la confesión de la fe del judaísmo, que se encuentra registrado en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5. Jesús le dice que este es el mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda la mente, la fuerza, es decir, amar a Dios con todo nuestro ser. Pero Jesús todavía da un paso más, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Era una cita de Levítico capítulo 19, versículo 18. Si ustedes se dan cuenta de esto, el escriba en realidad fue honesto y apreció la respuesta que el Señor Jesucristo le había dado. Pero es interesante que Jesús le dice lo siguiente, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo, no estás adentro, pero tampoco estás lejos. En la lección de la escuela sabática, finaliza preguntándonos, ¿cómo podemos aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo? ¿Por qué es que la cruz es la clave para obedecer los mandamientos? La respuesta es muy sencilla. La cruz es el símbolo del amor de Dios. Es el símbolo de la redención que Jesús ha hecho por nosotros, porque Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. En estos tiempos hay muchos cristianos sinceros que siguen a Jesús y dicen, cuando leen este pasaje del libro de Marcos, ellos dicen, ya ven, ya no existen los 10 mandamientos. Ahora ya solo existen 2 mandamientos. El amar a Dios con todo nuestro ser y el amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahora los 10 mandamientos han quedado abolidos en la cruz del Calvario. Pero es una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto
que estos dos mandamientos que Jesús cita, eso ya se encontraba en el Antiguo Testamento, ya se encontraba en Deuteronomio, ya se encontraba en Levítico. No era algo nuevo. Lo que Jesús está diciendo es que el resumen de los 10 mandamientos son estos dos. Recordemos que habían dos tablas de la santa ley de Dios. En la primera tabla habían 4 mandamientos, que es nuestra obligación para con Dios. Y en la segunda tabla están los otros 6 mandamientos, que es mi obligación para con mi prójimo. Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Es más, Él vino a confirmar la ley. Aquí nos está diciendo que en sí el resumen de los 10 mandamientos son estos dos: amar a Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos, no voy a tener imagen, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Si yo amo a Dios, voy a guardar el sábado, que es ese día me recuerda que Él es mi creador, que Él es mi redentor. Y si yo amo a mi prójimo, yo voy a honrar a padre y a madre. No voy a matar, no voy a cometer adulterio, no voy a robar, no voy a decir falso testimonio, no voy a codiciar, no voy a mentir. Pero ¿cuál es la base de guardar los 10 mandamientos? El amor. Porque si no hay amor entre nosotros, difícilmente podemos guardar estos 2 mandamientos, que es el resumen de los 10 mandamientos, es decir, el carácter de nuestro Dios. Dios nos invita a guardar sus mandamientos por amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y como ya vimos, la clave para guardar los mandamientos de Dios es la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario nos muestra el amor de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nuestros pecados. Que Dios te bendiga, y vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda finalizar con el estudio de nuestra lección. Qué hermosas enseñanzas hemos extraído de la palabra de nuestro Padre Celestial. Hemos aprendido que debemos de ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, que siendo el creador, el dueño del universo, pues se montó sobre un burrito. Pero también debemos de aprender a dar frutos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial y purificar nuestra vida para que entonces podamos aprender a perdonar y también que nuestra oración pueda ser contestada para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y recibir nuestro milagro. Pero también debemos de aprender a cómo enfrentar las controversias en cuanto a nuestras creencias y, por supuesto, también ser obedientes a los gobiernos de este mundo. Pero también debemos de amar a nuestro prójimo y poner en primer lugar a nuestro Padre Celestial. Así que, mis apreciados, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro maravilloso estudio. Pero no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video en sus redes sociales para poder alcanzar a más personas para el reino de los cielos a través de las hermosas enseñanzas de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y a usted, mi apreciado, que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que no se pierda nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.